contempla extranjero la gloria de Roma. Pero eso te ha hecho un poco mixto, ¿no? Ya hemos tenido un problema con un culto religioso, un tío así con barba que beben sus seguidores sangre. Pero tranquilo, Roma será construida y será mucho mejor. Y no tardaremos mucho más que una hora. Dicen que Roma no se construye en un día. Que sí, pero esa es la antigua. Esta va a ser moderna y mejor. Ya lo verás, ya lo verás. ¿Sabéis de esas personas que les dicen de jugar a un roll and ride y dicen, nah, no me interesa? Son demasiado fáciles, muy simplones, poca chicha tienen. Y sin embargo lo que quieren es jugar a un juego tocho, con mecánicas que se entrelacen como el Caverna o el Terraforming Mars. Les gustan los juegos con contundencia. Sí, puedo ser yo. Sí. Pues hay un señor llamado David Turczi que pensó, ¿por qué tenemos que elegir? ¿Por qué elegir entre un roll and ride y un juego tocho en condiciones, uno con el que pasarlo bien? Y de esa idea nació Rome and Roll, un juego de grandes proporciones, o por lo menos para ser un roll and ride. Agarraos bien a la silla porque este pedazo de pepino va a coger todas vuestras ideas preconcebidas de lo que puede y no puede un roll and ride y lo va a lanzar por la ventana y os va a sorprender. El juego comienza tras el incendio de Roma que ocurrió en el año 64. Algunos dicen que fue Nerón que prendió fuego a la ciudad, pero Nerón dice sabiamente que fueron unos cristianos locos. Y como no, Nerón tiene razón, o eso me ha dicho que diga. Cada uno de los jugadores será una figura influyente de la época que ayudará a reconstruir la ciudad y restablecer la gloria de Roma. Para ello construiréis edificios, invadiréis nuevos territorios y mil cosas más que nos darán influencia. Y quien tenga más al final de la partida se convertirá en la persona más importante de la ciudad, eso sí, por debajo de Nerón. La partida empieza con la ciudad de Roma prácticamente limpia y una serie de planos de edificios elegidos al azar que se podrán construir durante la partida. Tendremos edificios de fabricación que nos producirán recursos para construir más y más, edificios religiosos que nos darán puntos y nos pondrán en línea directa con los dioses, edificios militares con los que producir soldados, edificios urbanos, edificios de ocio. Cada jugador empieza la partida escogiendo un rotulador del color que quiera, además de un tablero del personaje que queremos llevar. En este caso hemos elegido una Mercatrix, una experta en comercio, que empieza con recursos adicionales. Además, todos los jugadores tienen dos meeples de su propio color. Uno de ellos es el supervisor, el cual va a ir al Forum Romanum junto al resto de supervisores. El supervisor se irá moviendo por la ciudad y podremos construir edificios adyacentes a donde él esté. El otro meeple es un capataz, el cual nos lo vamos a dejar a un lado para cuando construyamos los edificios. Por último, un jugador se lleva la carta de Procónsul, la cual indica que será el primero a jugar esta ronda. Las rondas de juego en Roma Roll son bastante sencillas. El que hace de Procónsul, en este caso nosotros, va a coger todos estos dados preciosos e inmensos y los va a tirar todos, iniciando así una ronda de drafteo. En esta ronda de drafteo el primer jugador coge un dado y en sentido de las agujas del reloj todos los demás jugadores harán lo mismo. Tras tener todos uno volveremos a coger dados, pero esta vez empezando por el último jugador. Ser el primero, como podéis ver, está bastante bien porque cogemos dados primero, pero también está bastante mal porque luego al final somos los últimos en coger. Estos dados son los recursos y las acciones que podremos hacer más adelante, así que cuáles elijamos va a definir qué podremos hacer en la siguiente ronda. Tras tener todos dos dados comienza la ronda de acciones. En el sentido de las agujas del reloj y empezando por el Procónsul, cada jugador podrá hacer una acción. Para ello debe seleccionar uno de los dados y podrá así entonces gastar todos los símbolos que haya en él, ya sean de recursos o de acciones. Los recursos como la madera, ladrillos, piedra, comida y joyas pueden usarse en acciones o almacenarse en nuestro almacén para futuras acciones. El resto de símbolos son símbolos de acciones y al contrario que los recursos no se pueden almacenar, así que no me los puedo guardar entre rondas, así que me tengo que pensar muy bien qué voy a hacer porque luego este dado se descarta y ya no podré usar nada de lo que aparece en él. Como primera acción hemos decidido construir y en un juego sobre la reconstrucción de Roma esta acción va a ser muy importante. Para construir necesitamos el símbolo de constructor en este dado, el cual tenemos. Al gastar este símbolo podemos elegir uno de los edificios que ha salido en la ronda de montaje y hemos decidido que vamos a construir el campo de entrenamiento, así que vamos a mover a nuestro capataz a ese plano. Tras elegir el edificio que queremos construir, gastamos los recursos que nos pide. En este caso usamos una madera del dado y el resto los tachamos de nuestro almacén. Dibujaremos entonces su forma en el mapa, teniendo en cuenta, eso sí, que tiene que estar adyacente a donde ya estamos, así que lo vamos a dibujar junto al Forum Romanum. Dibujamos entonces su forma y ponemos sus iniciales, y al acabarlo, moveremos a nuestro supervisor encima de él.
Sencillo, ¿no? Casi parece un roll and ride de esos normalitos, pero tenéis que tener una serie de cosas en cuenta a la hora de construir en la superficie de Roma, ya que Roma es todo menos plana. Roma tiene 7 colinas, marismas, un río que lo cruza y hasta una muralla. Los edificios pueden construirse en colinas y en las marismas, que es terreno llano, e incluso parte en colina y parte en marisma, pero no podemos construir en 2 colinas, si no nos quedarían edificios súper inestables. Obviamente los edificios no pueden salirse del mapa, no pueden cruzar el foro romano, ni tampoco la muralla serviana, ni el río, vamos, cosas lógicas si tenéis 2 dedos de frente. Algunos edificios tendrán además requisitos, como por ejemplo el templete, que debe estar completamente en una colina y solo puede haber uno por colina, o la fábrica de ladrillos, que debe construirse en marismas, o el puerto, que debe estar adyacente al río Tíber y fuera de las murallas. Sea lo que sea que construyáis, tras construirlo, vais a marcaros en vuestro tablero principal una línea del marcador de edificios, y esto dará puntos al final de la partida. El siguiente jugador también va a hacer una acción de construir, pero él va a usar un símbolo de arquitecto. Este símbolo le permite ahorrarse un recurso o construir un plano ya ocupado. Decide ahorrarse un recurso y ha decidido que va a construir una plaza junto a nuestro edificio. Dibuja la forma, pone las iniciales, se marca los puntos de edificio, pero además, por construir al lado nuestro, va a ganar un senador. Los senadores son políticos poderosos que nos deben favores. Podemos gastar un senador para conseguir un símbolo de trabajador que nos haya faltado y nos puede ser muy útil para así no depender tanto del azar. O incluso en la ronda de drafteo, ¿os acordáis que era un poco caca ser el primero porque cogías dado pero luego te tenías que esperar a todos los demás? Pues con un senador podéis puentear al resto de jugadores y coger vuestros 2 dados del tirón. Construir al lado de otros jugadores no solo les aporta beneficios a aquellos que construyen, también a los demás. Al construir junto a un edificio activamos todos los que tengan el símbolo de engranaje. Esto representa cómo se reactiva la economía local y entonces todos los que tengan esos edificios se van a beneficiar. En nuestro caso activamos el campo de entrenamiento y nos llevamos un soldado, el cual marcaremos en nuestro tablero y nos dará puntos al final de la partida también. El tercer jugador ha decidido que su acción va a ser reclutar regiones. Si tenéis el símbolo de los legionarios, podéis activar hasta 3 edificios militares construidos, sean vuestros o de los oponentes. En este caso, el único edificio militar es nuestro, así que va a activar el nuestro y se va a apuntar un soldado en su tablero principal. Como el edificio que ha activado es nuestro, a cambio nosotros vamos a ganar una moneda, la cual nos vamos a apuntar y como veréis también da puntos. Así la partida va a continuar con cada jugador haciendo una acción, gastando siempre un solo dado. Más adelante en la partida, un jugador que ya tiene soldados ha decidido expandir el Imperio Romano, conquistando territorios, aumentando así la gloria de Roma. Esta acción, como veis, no requiere de ningún símbolo especial, simplemente descartamos el dado, como hacemos siempre. Para conquistar tenéis que ver a qué región del mapa queréis ir. En este caso el jugador ha elegido ir a la Galia. En la Galia hay varios sitios a los que podemos ir y montar asentamientos. Para poder ir conquistándolos debemos gastar tantos soldados como nos vayan pidiendo los asentamientos. En este caso el jugador tiene 3 soldados, así que quiere hacerse con el primer asentamiento. Lo toma sin problema porque solo le pide uno, así que lo toma, pero tras tomarlo debe dejar una unidad de guarnición, así que tacha el soldado de su tablero. Al tacharlo no perdemos los puntos por el soldado, pero ya no lo podemos usar para guerrear más. Tras esto quiere tomar otro sitio más, pero ahora solo le quedan 2 soldados y el siguiente asentamiento le pide 3. Por suerte en su dado tiene un símbolo de lanceros auxiliares. Estos auxiliares suman un +1 a la fuerza en combate, pero a cambio no se pueden almacenar en 3 rondas y no sirven de guarnición ni dan puntos al final del juego. El jugador toma el segundo asentamiento y deja también otra unidad de guarnición. Tras las conquistas, el jugador se va a puntuar tanta gloria como haya conseguido con esos asentamientos. El primer asentamiento le da solo un simbolito y el segundo le da 2, así que se va a puntuar 3 de gloria en su tablero principal. Como veis, cuanto más profundo os metéis en cada una de las regiones, más puntos os vais a llevar, pero también necesitáis ejércitos cada vez más y más grandes. Una vez se han conquistado nuevos territorios, llega la hora de llevar la cultura romana a nuestros nuevos territorios. Otro jugador va a construir calzadas hacia esos asentamientos que se acaban de conseguir, aunque no sean suyos. Para esta acción necesitamos el símbolo de constructor y pagar una piedra por cada calzada que construyamos, así que coloreamos con nuestro color la calzada y gastamos las piedras que necesitemos, ya sea gastándolas del almacén o del dado. Si esa región se conecta por primera vez con Roma, el jugador que la ha conectado consigue el recurso de esa región, que en este caso la Galia, le da madera. Tras hacer la acción dejamos marcado cuántas carreteras hemos construido y esto nos dará puntos al final del juego. Y si encima hemos construido 2 del tirón, nos ganamos 2 símbolos más, así que más puntos. Por último, en esta ronda, 2 jugadores hacen las 2 últimas acciones que nos quedan por explicar: recaudar impuestos y comerciar, las cuales no requieren de un símbolo especial, pero que se potencian con el símbolo de mercader.
Con la acción de recaudar impuestos, un jugador puede llevarse un recurso por cada asentamiento que tenga en una región. Y en este caso la Galia tiene 2, así que se llevarían 2 de madera. Pero siempre y cuando estén construidas las calzadas, da igual que las haya construido. Pero al menos tú tienes que tener algún asentamiento. Si encima gastamos un mercader, podríamos activar todas las regiones y llevarnos aún más cosas. Pero claro, interesa más adelante en la partida cuando tengamos más asentamientos en todos lados. Por último, con la acción de comerciar podemos vender 3 recursos iguales de nuestro almacén o del dado y ganar así 3 monedas, pudiendo usar el símbolo de joyas como comodín. Si encima usamos el símbolo de mercader, ganaremos una moneda extra por cada joya que usemos, y si vendemos 3 joyas, 6 monedas que nos llevaríamos. Gracias a esta acción de comercio se reactiva la economía local, así que todos los jugadores pueden encima de gratis activar un edificio de los suyos que tenga el símbolo de engranaje, produciendo así recursos o beneficios que se llevarán. Y bueno, estas son todas las acciones que tenemos en el juego. Como estáis viendo, es bastante complejo y está todo súper bien hilado, haciendo que otros Roll and Ride parezcan juegos de críos pequeños. Pero tranquilos, que creo que ya por fin hemos acabado. Eso es mentira. Cada tablero de juego es diferente, cada uno empieza con recursos diferentes, sus medidores empiezan de manera diferente y no dan los mismos puntos, pero es que además cada personaje tiene 3 consejeros a los cuales podemos sobornar. Siempre que nos vayamos a anotar pescado o la cesta, que es una especie de comodín de los recursos básicos o joyas, podemos no apuntárnoslas y a cambio dársela a uno de nuestros consejeros para ganar en lealtad. Cuanta más lealtad tengamos mejor, porque ganaremos habilidades y poderes especiales que cambian las reglas del juego. Nuestro personaje es una mercatrix, una experta en comercio. Si ganamos lealtad con nuestro consejero Jeremías, vamos a poder ganar joyas casi cada vez que construyamos. Joyas que podemos vender, ventas que nos darán pasta que nos dará puntos. Todos estos consejeros son diferentes y dan un montón de opciones para trastear con las reglas del juego y con el fluir de la partida. Estos consejeros además nos incitan a explotar X partes del juego, ya que somos más poderosos que otros jugadores. Pero esto no te obliga a jugar siempre igual, no tienes por qué seguir siempre la misma estrategia, al contrario, esto hace que cada partida tengas infinidad de opciones a tu disposición y que este juego se sienta como un buffet de posibilidades, en el que el plato principal son los dados. Además, no siempre podéis usar la misma estrategia, porque hay un montón de variables que no se repiten. Los edificios, por ejemplo, no son siempre los mismos, así que si veis un combo en una partida que funciona muy bien, puede que en otra ni siquiera esté. O los dados, que muchas veces no dan lo que necesitáis, así que tenéis que manteneros flexibles. Hay un montón de detalles más que ni siquiera he mencionado, como por ejemplo las cartas de los dioses, que le da un efecto muy poderoso a quien las activa. O por ejemplo el movimiento de los supervisores por el mapa, que ya en sí es su propio puzzle. O edificios, que solo puede haber uno por colina, y que por lo tanto el querer construirlos es una carrera entre todos los jugadores. Todo esto y 1000 subdetalles más que no hace falta que explique ahora, porque lo iréis aprendiendo a lo largo de la partida. Lo que quiero que veáis es que está todo súper bien hilado, cada track está súper bien medido. Por ejemplo, ¿cuándo acaba la partida? Cada vez que un jugador llega a uno de estos puntos en su tablero de jugador, recibe una carta de Nerón. Cuando se acaban estas cartas, se acaba la partida. Y como cada una va dando menos puntos, el querer conseguirlas es también una carrera en sí. Por eso va a haber partidas que se sientan mucho más largas y que os dé tiempo a hacer 1000 cosas, y otras que se sientan como un sprint. Y todo eso gracias a esta pequeña mecánica. Como veis, Roll Roll es un juego complejo, sobre todo para ser un Roll and Ride, y es que estamos mal acostumbrados como jugadores a ver los Roll and Ride como algo sencillo, light, casi party, siendo probablemente el más complejo, el Cartógrafos. Los Roll and Ride son casi como jugar las 3 en raya. Es un juego sencillo, fácil de explicar, cortito. Es importante, eso sí, el orden en el que se pongan las X y los círculos, porque eso te va a dar la victoria. Luego viene el Roll and Roll y coge las 3 en raya y dice, le voy a poner que si terrenos a las casillas, que si poderes especiales a las X y los círculos, que si recursos. Y de golpe hace las 3 en raya un juego mucho más complejo. Hablando de las 3 en raya, Introducing Roll and Roll Gladiadores. Acaban de sacar esta maravillosa expansión que introduce los gladiadores y los ludus, los juegos romanos que eran tan populares en la época romana. Esta expansión trae una vuelta de tuerca súper interesante. Junto a los dados de siempre tiraremos el dado negro de gladiadores. Este dado no se coge durante la ronda de drafteo, pero cada vez que alguien haga la acción que pone el dado, podrá apostar a los ludus, poniendo un gladiador en la arena. El gladiador que pongamos puede ser de una de las dos escuelas, los círculos o las X, y si en algún momento una de las dos escuelas gana, todos los jugadores que apostaron a esa escuela ganarán monedas. Lo chulo aquí es que primero hay casillas que por colocar gladiadores nos van a dar recursos, y eso nos viene muy bien. Lo segundo encima,
es que nada te impide poner gladiadores de 2 escuelas diferentes, asegurándote así tu apuesta. Y tercero, que las 3 en raya original nos vamos turnando poniendo X de círculos. Aquí en este caso no nos turnamos, así que nada impide que un jugador, si se lo comba bien, coloque 2X del tirón, luego vengan los círculos y coloquen uno solo, luego vuelvan otra vez los círculos a poner. Así que nunca se sabe quién va a ganar y esto hace que todos los jugadores estén siempre atentos a los juegos de gladiadores. Además, esta expansión añade un nuevo tipo de edificio, los ludus. Estos edificios son las escuelas de gladiadores. Si las construimos no solo nos darán puntos, sino que podremos activarlas para así apostar más en la arena. Esta expansión trae un montón de contenido nuevo que mejora aún mucho más lo que era ya un buen juego. En la expansión vienen más edificios nuevos dando así más variedad, más dioses, una región más que podemos invadir, Britania, consejeros públicos que todos podemos sobornar, nuevas cartas de Nerón con objetivos públicos para competir, y hasta un nuevo recurso, el hierro, con el que podemos comerciar o armar mejor a nuestros soldados. Esta expansión trae una vuelta de tuerca súper interesante que nos encanta, y encima para colmo no alarga para nada el juego. Rome Roll es un juegazo, se monta en un momento y es relativamente corto, además de muy pero que muy limpio, pero es duro como un pedrazo en la cabeza. Me encanta cómo han conseguido hilar tan bien todas las mecánicas y todos los detalles que tiene este juego, y cómo hace que me queme el cerebro cada turno pensando en cómo voy a jugar. Al mismo tiempo, ¿es este un juego para todos los públicos? Pues probablemente no. Te tiene que molar como a mí los euros que te dejan seco de vez en cuando. Ahora, me alegro que este juego exista y de que creadores de juegos se arriesguen a expandir los límites de los géneros. A día de hoy han salido juegos más tochos aún que el Rome Roll en cuanto a roll and rights, pero sin embargo fue este el que rompió el molde. En cuanto a componentes, este juego está fenomenal. Los dados son inmensos y de gran calidad, de la misma manera que lo son los tableros. El arte a mí personalmente me gusta. A más de uno puede ser que le parezca un poco simplón, sobre todo con el tema de los dioses, pero ¿sabéis qué? Yo estoy un poco cansado de ver siempre a los dioses rollo Marvel, superpoderosos, muy exagerados. De vez en cuando apetece volver un poco al realismo, aunque no sea 100% histórico, pero me gusta que hayan intentado un rollete más histórico, en vez de ir al toque de fantasía que estamos tan acostumbrados. Encima tiene un modo solitario que funciona súper bien. David Turczi es uno de los mejores diseñadores que conozco. Encima para colmo se le da especialmente bien hacer modo solitario. Tanto es así que lo llama para diseñar modos solitarios de otros juegos en los que ni siquiera él está involucrado. Fíjate si se le da bien. Pues el modo solitario de este juego está súper bien y es bastante complejo, pero luego es bastante sencillo en cómo funciona y consigue casi crear una IA que te lo pone muy pero que muy difícil. En el modo solitario se enfrentaréis a Seneca, el cual tiene diferentes niveles de dificultad y su propia baraja de cartas, que hace que funcione, como ya os digo, como una inteligencia artificial. Tiene un sistema que, aunque complejo, hace sencillo imitar a los demás jugadores, haciendo que elijan dados específicos en la ronda de drafteo y que construyan el mapa. Si os gustan los roll and ride y también os gustan los juegos quemacerebros, Rome Roll os va a encantar. Tiene un montón de rejugabilidad y no hay 2 partidas iguales. Pero si por el contrario el cartógrafo ya os parecía bastante complejo y difícil, tenéis que huir de este juego porque este es un pepinazo de los gordos. A los que sí os llama, haceos con él. A nosotros nos encanta y ya os digo que os sorprenderá lo bien hilado que está todo, la interacción que hay entre jugadores, la cantidad de posibilidades que os da el juego y cómo os hace retorcer cada neurona. No os lo perdáis. Bueno, esta ha sido nuestra review de Rome Roll y su gran expansión, los gladiadores. No lo perdáis. Bueno, para este vídeo vamos a hacer una cosa especial, y es que vamos a hacer un sorteo de la caja básica de Rome Roll. Para poder participar, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y poner este comentario. Si lo hacéis, entraréis en el sorteo y en 15 días se sabrá quién es el ganador. Mucha suerte a todos y que Roma os acompañe. Y estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Nos vemos por aquí. Chup chup.